Inicialmente lo que yo voy a presentarles es una especie de abrebocas que pretende facilitar el trabajo que ustedes van a realizar posteriormente con los docentes del curso y que tiene como objetivo profundizar en las ideas que tiene el texto escrito. Se podría decir que yo voy a presentar algunas ideas para que sirvan de explicación anticipada o posterior del texto escrito, porque de todas maneras, si bien es anticipada la discusión que ustedes van a tener con sus docentes, es posterior a la lectura que ustedes hicieron del material. Sin embargo, lo que nosotros llamamos explicar tiene características muy especiales, porque si nosotros miramos la palabra explicar, literalmente quiere decir desdoblar, porque plicar quiere decir plegar, y entonces es explegar o desplegar. Explicar es desdoblar o desplegar, porque lo que nosotros hacemos en nuestro pensamiento muchas veces tiene una primera forma que es muy comprimida, y cuando explicamos nosotros lo desdoblamos para que los demás puedan ver más ampliamente su contenido. Pero cuando nosotros explicamos nuestras ideas, como nos estamos acercando unos a otros de mentes que no son exactamente iguales a otras mentes que, aunque no sean exactamente iguales, son parecidas, entonces nosotros lo hacemos en una forma aproximada, como quien trata de golpear una bola de ping-pong, no con una raqueta, sino con un costal. Nosotros nos vamos acercando gradualmente, hasta que poco a poco nosotros, por medio del intercambio, vamos adquiriendo mucha mayor precisión, y entonces las limitaciones que se dan, que son inicialmente limitaciones del lenguaje, pero que no son solo limitaciones del lenguaje, sino que también son limitaciones del prelenguaje, del lenguaje que cada uno de nosotros ha tenido, del lenguaje al que ha estado expuesto, de las teorías que hemos leído, de las experiencias que nosotros tenemos, que son experiencias en lugares similares y tal vez vecinos, pero no exactamente iguales, hasta que todas esas bases se acercan de una manera tal que nos podemos entender hasta con un gesto muy breve que sirve como abreviatura de muchas frases o de muchas expresiones, como pueden hacer solamente un gesto o dos futbolistas. A partir de ese gesto se crea una jugada de conjunto que después, para describirla detalladamente con palabras, requeriría por lo menos 1 o 2 páginas de texto. Entonces, con eso lo que quiero decir es que lo que yo les voy a presentar pretende ser una explicación de las ideas de Popper, pero podría ser al revés, que yo hablara de primero y que las ideas de Popper que ustedes leyeron fueran la explicación de lo que yo traté de decirles. Lo que pasa es que en este caso el texto de Popper es un texto que se ha tomado como punto de partida, y entonces voy a tratar de crear una mediación entre las ideas de Karl Popper y las ideas que ustedes tienen, para que pueda haber lo que nosotros llamamos con lenguaje corriente una comprensión mayor de ese texto. Esa comprensión entonces va a tratar de hacerse a partir de una explicación o de un desdoblamiento de algunas de esas ideas, pero por supuesto no va a ser un desdoblamiento que calca esas ideas, porque entonces el desdoblamiento sería tan igual a las ideas que no serían sino las mismas ideas, o mejor todavía, las mismas palabras. Entonces no les voy a leer el texto de Popper, les voy a leer les voy a hacer un comentario con unas notas distintas que se parecen en parte y en parte no se parecen. Vamos a mirar entonces el punto de partida. Las raíces, que son las raíces del teorizar. A partir de la aparición del lenguaje
articulado, los humanos creamos una forma de comunicación que va más allá de los gestos, la manera como nosotros, con el lenguaje articulado, es decir, con palabras y con frases, nos pasamos información, es una manera que pretende economizar pasos en nuestra relación con el mundo. Gracias al lenguaje articulado, nosotros tenemos acceso a lo que hay en las mentes de los demás, aunque ese acceso también es aproximado porque la manera como nosotros comprendemos las palabras no es exactamente igual a la manera como comprenden las palabras y las ideas que están construidas con esas palabras las personas que nos están dando su pensamiento. La aparición del lenguaje es muy importante porque la aparición del lenguaje es uno de los elementos que permitió la construcción de sociedades cada vez más complejas, porque los hombres podían intercambiar, a diferencia de otros animales, no solo relaciones de dominación, sino además propuestas diferentes, coordinaciones muy complejas, más complejas que las coordinaciones que con gestos pueden hacer algunos animales como los lobos, o como los elefantes, o como los grupos de leones, o como los simios anteriores al Homo sapiens. Incluso el lenguaje articulado nos permite llegar a construir como materia prima, tomado como materia prima, nos permite llegar a construir obras de arte, nos permite construir literatura, nos permite construir también el sentido del humor, podemos hacer chistes a partir del lenguaje. Con el lenguaje articulado aparecieron las narraciones. Originalmente las narraciones son descripciones de situaciones, pero como sucede con los niños, con los cuales nosotros podemos vivir muy resumidamente lo que probablemente aconteció con la invención del lenguaje en la humanidad, el descubrimiento del poder constructivo del lenguaje en las narraciones nos plantea una dificultad que es saber cuándo las narraciones corresponden a algo que ha sucedido en el tiempo y cuándo no corresponden. Nosotros podemos hacer narraciones completamente verosímiles con palabras y que sin embargo no estén en correspondencia con algo que ha sucedido. Eso lo llamamos normalmente en nuestro tiempo, lo llamamos literatura, pero cuando se trata de episodios breves, a veces le decimos mentira porque pretende crear mala información en vez de crear una buena información sobre las situaciones que se dan. La filosofía nació entre los griegos y como un desarrollo de la cultura griega, muchas de las palabras que nosotros utilizamos todavía hoy son palabras griegas. Entonces, la palabra mito que nosotros utilizamos en castellano es una copia de una palabra griega que es casi igual, probablemente sonaba como mitos, porque los sonidos del griego son muy parecidos al castellano, pero al castellano de España. La palabra mitos quería decir entre los griegos relato, originalmente, contar cuentos, si queremos utilizar una descripción más sencilla. Y entonces, en los grupos humanos, que hablaban la lengua griega, había narraciones que ellos llamaban mitos, o como nosotros les decimos, mitos. En este momento se proyecta en las salas de cine de Medellín y de todo el mundo una película en la cual se reproduce una de las reconstrucciones posibles de las narraciones de Homero. Ese era un mito,
En el sentido de los griegos, es una historia que trata de explicar la gestación de su pueblo. Cuando nosotros hacemos narraciones que no pretenden explicarnos a nosotros mismos, sino que pretenden explicar nuestro entorno y tratan de explicar también los acontecimientos, no necesariamente los acontecimientos humanos, entonces los mitos se van convirtiendo cada vez más en saberes. Saber es una forma general de referirnos a los conocimientos que manejamos con palabras. Y entonces con los saberes nacen personas que se dedican muy intensamente a esas formas de narración, que son narraciones explicativas, y aparecen los sabios. Los sabios en Grecia se llamaban sophoi. Ese es un plural, la palabra sophos, que es griega, y que quiere decir, que denomina, quiere señalar a esa persona que se dedica a acumular y a crear narraciones explicativas sobre los acontecimientos del mundo. De la actividad de los sabios nació una denominación neutra, general, y entonces apareció Sofía, que es el origen de la palabra filosofía. De modo que solo muy posteriormente Sofía ha llegado a ser el nombre de una persona y más bien se trata de una actividad, la actividad de crear saberes. Y como dice la narración antigua, Pitágoras se inventó la filosofía porque comenzó a hablar de aquellas personas a quienes les gustaba la sabiduría o les gustaban los saberes y por lo tanto les gustaban las narraciones que son una consecuencia del lenguaje humano articulado, que es una invención que permitió a los hombres llegar a tener formas de sociedad más evolucionadas que las de sus antepasados. Mejor que es una forma de establecer comparaciones. Eso parece una trivialidad, sin embargo no es una trivialidad, porque para que nosotros podamos hacer comparaciones tenemos que tener una forma de lenguaje que nos permita hacer comparaciones. De modo que antes de hacer comparaciones con palabras, la humanidad tuvo que inventar una forma de lenguaje que permitiera poner al lado de otra una cosa al lado de otra y hacerlo por medio de palabras. Nosotros no nos damos cuenta de eso en castellano. Sin embargo, cuando estamos aprendiendo lenguas extranjeras, si queremos aprender inglés, tenemos que aprender que el comparativo se hace por lo general poniendo ER en una de las palabras que es la característica que estamos comparando. Y algo parecido sucedía en el griego. Los griegos utilizaban el comparativo poniendo una terminación de palabra especial que en vez de ser ER como en el inglés era TER, ter. Y en esa forma entonces ellos podían comparar objetos físicos por medio de palabras, o sea que comparaban descripciones de objetos físicos, posteriormente descripciones de objetos de pensamiento, y posteriormente esa estructura los llevó a una generalización completa. Los griegos compararon entonces las formas de saber, y para comparar las formas de saber
utilizaron un esquema cuya forma más sencilla es una forma bipolar, que es la oposición entre las palabras griegas doxa y episteme, o las palabras castellanas opinión y ciencia. ¿Cómo se traduce en doxa y episteme cuando nosotros leemos, por ejemplo, los diálogos de Platón o cuando leemos obras de autores griegos? En general, las formas de comparación por polarización, como esta entre opinión y ciencia, son muy antiguas. Y son muy antiguas porque suministran mucha información. Hoy en día, cuando comparamos señales en una forma bipolar, decimos que estamos digitalizando. La digitalización es una comparación entre opuestos. Cuando transmitimos información apoyándonos en una matriz que nos permite decir esto sí, esto no, como se muestra en una forma muy bella en uno de los episodios, en el 5º episodio de la serie Cosmos de Carl Sagan. Entonces transmitimos información como si estuviéramos participando en un programa de concurso en el cual a una persona le entregan una cantidad determinada de dinero y tiene que acertar en sus predicciones que van a ser respondidas sí o no. Esa es una forma digitalizada de transmitir información. Esa forma digitalizada es la que subyace a la diferencia entre doxa y episteme. ¿Qué estaban contraponiendo los griegos? Los griegos estaban contraponiendo la creación subjetiva de conocimientos, la opinión, y la creación de conocimientos que no era subjetiva, sino que correspondía a la verdad. Es decir, la doxa era una creencia, pero la episteme era la creencia por excelencia porque nos daba justamente el contenido de la verdad, o como también se dice, la realidad. Entonces, llegamos a la preferencia de la ciencia. La ciencia entre los griegos es la episteme, pero por ciencia lo que se está diciendo es, frente a las opiniones, que son construcciones limitadas de los hombres, la episteme es una construcción con palabras que nos entrega la verdad o que nos entrega toda la realidad y solo la realidad. Por eso he puesto el título de la preferencia de la ciencia. Todos tenemos opiniones, pero la ciencia es un conocimiento superior. La superioridad de la ciencia está determinada por la manera de producir dicho conocimiento. Los griegos llamaron a las maneras de hacer algo, las llamaron métodos. Hoy en castellano nosotros utilizamos la misma palabra, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, seguimos hablando en griego, porque esas palabras han sido muy importantes en la tradición de Occidente. Pero a su vez, la palabra métodos es una palabra compuesta en la cual el componente más importante para nosotros es la partícula odos, que quiere decir camino. Entonces, odos, la palabra métodos es lo que se refiere al camino, lo que se refiere al odos o a la forma de hacer las cosas. Y para la humanidad, la manera de hacer las cosas condiciona los resultados.
En general en la ciencia nosotros decimos que tenemos métodos y que para poder llegar a construir una ciencia tenemos que seguir los métodos que la ciencia prescribe como los que uno debe elegir, porque son los métodos mejores. Hablar del hablar, y TDC, que no es una empresa de transporte, sino una abreviatura para que me cupiera en el primer renglón, teoría del conocimiento. Cuando yo pongo ahí hablar del hablar, estoy tratando de poner en la forma más sencilla la reflexión y la manera como la reflexión se puede trasladar al lenguaje humano, porque podemos decir la reflexión es doblarse sobre sí mismo, es algo que podemos hacer cuando hacemos gimnasia y todavía tenemos elasticidad, pero con base en esa figura corporal, en esa imagen que está asociada a la figura corporal, los griegos introdujeron la posibilidad de decir que el pensamiento se pensara a sí mismo o que el lenguaje hablara sobre sí mismo. Cuando nosotros hablamos de reflexionar, estamos diciendo que el lenguaje habla no solo del mundo, sino que el lenguaje habla sobre sí mismo, habla sobre el hablar acerca del mundo. Y entonces tenemos algo como el hablar del hablar. No es lo mismo construir una frase que nos describe un acontecimiento que tener otra frase que nos describe una forma de hablar. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver de qué manera las repercusiones del hablar sobre el hablar exigen una precisión en el pensamiento del hombre. Cuando se estableció la posibilidad de hablar sobre el hablar, entonces apareció una forma de narración que trata de explicar las diferencias entre las distintas formas de conocer. Es decir, surgió una teoría del conocimiento. Nosotros podemos decir que hay una práctica del conocimiento, la que hacemos todos los días desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, desde nuestra concepción, porque a partir del momento de nuestra concepción estaban en acción nuestros sensores biológicos. Cuando el desarrollo del embrión llegó a un punto determinado en el cual los órganos de los sentidos estaban suficientemente formados, entonces nosotros comenzamos a percibir muchas de las sensaciones que todavía hoy tenemos en la vida, sin que cambiaran mucho. Es probable que en el vientre materno nosotros estemos todo el tiempo oyendo como un horizonte sonoro el corazón de la madre. Es probable que estemos oyendo los movimientos que se producen en los intestinos y que llevan a que se produzcan tonalidades diferentes en la circulación de los jugos gástricos. Es probable que nosotros también estemos sintiendo con el sentido del tacto la temperatura del líquido amniótico, y es probable que con la vista estemos dándonos cuenta si la madre está o no expuesta a fuentes de luz muy intensas como la luz del sol o de una lámpara, y entonces podamos percibir a través del filtro corporal la luminosidad que hay en el exterior, como sucede al revés cuando nos metemos una linterna en la boca. La teoría del conocimiento trata de construir con palabras una comprensión de las formas distintas del conocer, como la que estoy presentándoles en este momento. Pero mucho más que eso, porque ha sido uno de los temas de discusión de la filosofía y como tal se constituyó en una especialización.
con distintos nombres, ha sido llamada la teoría del conocimiento. Por teoría del conocimiento entonces tenemos el hablar sobre el hablar que nos describe el conocer. Si el discurso de la teoría del conocimiento se concentra sobre la ciencia como forma superior de conocimiento y trata de explicarnos cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que llenar, o sea, cómo tenemos que hacer, cuál es la receta procedimental que nosotros tenemos que seguir para que nuestro conocimiento sea un conocimiento digno de crédito, entonces tenemos lo que se llama, en términos modernos, una epistemología, pero que realmente no son términos modernos, sino términos muy antiguos. Estamos hablando entonces de algo muy moderno y a la vez profundamente antiguo. Los partidos y las teorías del conocimiento. Como no existe una sola versión de lo que nosotros hagamos con palabras, como los humanos podemos construir distintas narraciones sobre los acontecimientos que no tratan de engañar a nadie por el hecho de que sean distintas, sino que más bien reflejan la complejidad del conocimiento humano y la complejidad del ponerse de acuerdo, puesto que todos tenemos un punto de vista parecido, pero no exactamente igual, y en ese sentido ligeramente diferente. Entonces, la teoría del conocimiento se convirtió en la pluralidad de teorías del conocimiento, y en esa pluralidad de teorías del conocimiento hubo adhesiones diferentes a las distintas versiones de cómo conocemos. Eso es lo que quiero presentar con un término mucho más genérico de la vida cotidiana, que podría ser el de partidos, para que nosotros entendamos que los partidos fundamentalmente tienen partidarios, no para llegar a que la teoría del conocimiento nos presente a veces las mismas dificultades de intolerancia que tiene la conducta humana en la ciudad y que origina en el grupo humano tanta violencia. Desde la antigüedad hubo claridad sobre la existencia de diferentes formas de conocer. Las dos más conocidas dieron origen a grupos de practicantes diferenciados. Como en el caso de la política, los partidarios se organizaron alrededor de enseñanzas y de líderes. En este caso no vamos a profundizar mucho en todos los detalles, sino que vamos a tomar los dos partidos más grandes de la teoría del conocimiento, o las dos familias más grandes de teorías del conocimiento. Las podemos llamar de cualquiera de esas dos formas, o incluso con términos también diferentes. Esas dos familias son el racionalismo y el empirismo, y sus partidarios entonces los podemos describir con los términos de racionalistas y empiristas. Los racionalistas son los partidarios de la razón. Lo que más le interesa a los partidarios de la razón, y que consideran que es lo que la hace elegible para ser la base de una teoría del conocimiento, es su precisión. Los empiristas son el otro partido y están apoyados en el valor de la experiencia. Si estamos conociendo un mundo externo e independiente de nosotros, tenemos que saber que ese mundo no puede estar condicionado por nuestra mente, no puede estar condicionado por nuestras ideas, y entonces es la experiencia y nuestros órganos de los sentidos, que son los que nos permiten desde un comienzo construir nuestras experiencias como relación con ese mundo externo, los que van a ser la fuente privilegiada de la información.
podemos decir que para los empiristas el mundo nos enseña y para los racionalistas es la razón la que nos enseña, pero la razón no tiene una sola acepción. Cuando nosotros decimos, bueno, pero entonces, ¿qué es la razón? Existen muchas respuestas posibles de explicar lo que sucede en nuestras mentes cuando nosotros estamos pensando. Hoy en día está asociada la razón de una manera muy intensa al uso del lenguaje, porque las distintas lenguas naturales condicionan también los resultados que nosotros podemos obtener. Eso es lo que genera los problemas de traducción entre unas lenguas y otras. Los racionalistas sostienen que muchos de los problemas en los cuales nosotros los humanos llegamos a desacuerdos profundos que nos pueden llevar incluso a la guerra, están mediados por diferencias lingüísticas, que no necesariamente tienen que ser de lenguas nacionales, sino que pueden ser de usos particulares y personales de la lengua. A propósito de la película Troya, hay un capítulo de un libro de un filósofo del siglo XX, muerto ya también, cuyo nombre era Paul Feyerabend, que en un texto que él estaba escribiendo días antes de morirse y que fue publicado después de su muerte, que se llama La conquista de la abundancia, para mostrar justamente la manera como el lenguaje nos condiciona, trata de mostrarnos que en la narración de Homero, en la Ilíada, hay un problema, se describe un problema de lenguaje particular, que es el que lleva a la cólera de Aquiles. Quienes vieron Troya recuerdan que Aquiles no está de acuerdo con Agamenón, su comandante. Más aún, está enojado porque considera que le han hecho un desacato, a pesar de ser el mejor guerrero. Y Paul Feyerabend, que es este filósofo que construye una explicación interesante de ese problema de la Ilíada como un problema lingüístico, escribe el primer capítulo de su obra sobre la cólera de Aquiles. Esa es una inquietud que les queda para mirar en una ocasión posterior. El juicio sobre el conocimiento. Este punto es importante porque introduce la palabra juicio. Estábamos hablando de los partidos del conocimiento, antes estábamos hablando del hablar por hablar, y cuando introducimos el juicio, pues nos estamos refiriendo a algo que las sociedades desarrollan con un aparato formal muy ceremonioso, que es el llamar a alguien a dar razones de por qué mató a alguien, a dar razones de por qué obró en una forma determinada. La palabra juicio es una palabra que viene del latín. Cuando nosotros hablamos de juicio en castellano estamos hablando casi en latín, pero hay una palabra con la que se dice esto en griego, que también es una palabra en castellano, que es la palabra crisis. La palabra crisis, que más que crisis es crisis, quiere decir en griego juicio, y es de ahí de donde viene el adjetivo castellano que utilizamos corrientemente, crítico. Entonces, el juicio sobre el conocimiento puede ser también la crítica del conocimiento, como se va a llamar en la filosofía. ¿Y qué es la crítica del conocimiento? Que así como nosotros tenemos la capacidad de hablar, vamos a llamar a nuestro propio lenguaje para que dé razón de sí mismo ante nosotros y ante los demás.
y entonces vamos a tener la posibilidad de una filosofía crítica y de un pensamiento crítico. Es llamar la razón a juicio, y si pensamos que la razón está asociada al lenguaje, es llamar al lenguaje a juicio, es decir, llamarlo para que responda. Y para que responda hasta dónde puede responder, porque cuando respondemos con palabras no podemos responder hasta el fondo, las palabras tienen un límite. El acto de explicar es todo un acto realizado con palabras. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo estoy pretendiendo llegar por lo menos un poco más lejos que la lectura que ustedes hicieron, porque estoy utilizando más términos del lenguaje ordinario. Entonces, estoy tratando de construir un puente con el lenguaje ordinario, pero voy a llegar hasta ahí. No voy a poder llegar hasta un punto ideal, que sería que dijéramos, voy a llegar hasta la A, para mostrarles que todo el pensamiento se reduce a formas diferentes de la A. O no voy a llegar hasta el 0 y el 1 para tratar de mostrarles que todo el pensamiento se reduce a formas del 0 y el 1, como querría llegar alguien que diera la fundamentación del lenguaje digital. No podemos llegar ahora hasta allá, vamos a llegar hasta el lenguaje ordinario, que es el juicio sobre el conocimiento, que la razón humana es precisa, pero podría ser más precisa. Entonces le decimos a la razón que nos dé más palabras, y eso lo hacemos, por ejemplo, con palabras como ¿por qué?, que nos lleva a nosotros a dar explicaciones cuando somos adultos, pero cuando somos niños nos lleva a descubrir un juego, y es que cada que decimos por qué, el otro, que es un pobre adulto, no puede parar de hablar, tiene que seguir hablando. Entonces, no es que nosotros de niños probablemente estemos esperando un porqué, sino que acabamos de descubrir una palabra mágica. Cuando decimos otras palabras, la gente se puede quedar en silencio, pero cada que le decimos a la gente por qué, tiene que seguir hablando. Cuando nosotros hacemos un juicio sobre el conocimiento, es decir, cuando le decimos a nuestro conocimiento que tiene que dar razón de sí mismo, descubrimos que la razón es precisa, porque se está moviendo en su propio campo. Si la razón es lenguaje, el lenguaje se está moviendo en su propio campo, pero la razón podría ser autista, como sucede en las narraciones que son meramente literarias. Entonces podemos dar razones que son solo razones, pero no coinciden con el mundo en que vivimos. Cuando hablamos de la razón que está encerrada dentro de sus propios límites, en los términos de la filosofía y de la lógica, decimos que estamos haciendo tautologías. Y cuando decimos que estamos haciendo tautologías, estamos utilizando otra palabra griega que quiere decir lo mismo, como cuando dicen los adversarios políticos de alguien, lo mismo de lo mismo, más de lo mismo, o como cuando dice el proverbio popular, la misma perra con distinta guasca, porque está diciendo que todavía no se ha podido salir en esas palabras del ámbito anterior. De otra parte, cuando nosotros llamamos a los sentidos para que den razón de lo que hacen, nosotros descubrimos que los órganos de los sentidos pueden darnos impresiones acerca de lo que hay en el mundo externo, pero sin embargo no siempre las impresiones son correctas. Es decir, los órganos de los sentidos tienen la posibilidad de darnos también ilusiones. En general, a veces pueden engañarnos. La razón también encontró un problema que la llevó a una situación límite. Hay problemas que no parecen poder solucionarse con el lenguaje completamente y que han sido originados por el lenguaje. Hay uno muy antiguo que ya lo sabían los griegos y que fue utilizado entre ellos como un acertijo popular, pero que más allá de ser un acertijo popular y de ser una ocasión de diversión,
revelaba una gran dificultad que tenía que resolver el conocimiento para dar razón de sí mismo y llegar a ser confiable como se esperaba de la episteme. Es una breve historia que dice: Epiménides el cretense informa o dice que todos los cretenses son mentirosos. Si Epiménides el cretense está diciendo que todos los cretenses son mentirosos, entonces parece que nos está diciendo una verdad y no todos los cretenses son mentirosos. O sea que todos los cretenses son mentirosos, excepto el Epiménides el cretense, que nos está diciendo una verdad. Pero entonces la proposición parece destruirse a sí misma. Más adelante la humanidad descubrió que eso podía decirse todavía más brevemente, con una historia que es una sola palabra: miento. Si estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿qué es lo que digo cuando les digo miento? En la historia de la filosofía y de la lógica, eso se llama una paradoja. Y esa paradoja se llama la paradoja del mentiroso o la paradoja de Epiménides el cretense, y es la forma más antigua de paradoja que se conoce. Pero la razón también encontró otros problemas similares que la llevaban a descubrir algunas limitaciones de su uso, o sea, algunas limitaciones de ella como herramienta para acercarnos a la verdad. Los pitagóricos decían que el número era la medida de todas las cosas. Decir en griego que algo es la medida de todas las cosas, es decir, que es el metron, o como decimos en castellano, el metro. En alguna ocasión en que presenté este mismo problema de las limitaciones de la razón a propósito de la medida, alguien contó que él tuvo una discusión en la escuela cuando era niño, porque dijo que el metro no medía 100 centímetros sino 150, porque él había observado muy cuidadosamente el metro de costura de su mamá cada que la mamá le decía: mijo, tráigame el metro. Pero la palabra metro originalmente lo que quiere decir es medida, y medida lo que quiere decir es algo que nos sirve para medir, y medir es comparar. Entonces, metro quiere decir originalmente que algo nos puede servir para comparar por lo menos dos objetos. Los griegos descubrieron en la geometría que se encontraban en aprietos para encontrar una forma que permitiera medir simultáneamente dos objetos que hacían parte de un mismo objeto a su vez: el lado y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y entonces descubrieron raíz de 2, que se llamó un número alógon, es decir, en la traducción irracional, pero lo que quería decir era que realmente había un desafío a la razón, porque en ese caso no se podía encontrar una medida común. Ese problema de la falta de una medida común que apareció en la geometría griega y que todavía sigue desafiando nuestra capacidad de pensamiento, lo encontramos también en las diferencias entre las lenguas naturales con los problemas de traducibilidad. Algunos de los problemas tienen dificultades para encontrar una medida que permita llevarlos hasta otra lengua. Y entonces decimos, en una forma general y con un lenguaje más contemporáneo, algo que los griegos también expresaron en su momento y que hoy llamamos inconmensurabilidad. Es una palabra que parece un pequeño trabalenguas, pero lo que nos quiere decir es que no hay medida común para dos objetos, es decir, un problema de metro. De modo que el conocimiento, cuando se le llama a dar razón de sí mismo, tiene dificultades para explicarnos
tanto la exhaustividad de la razón, que la razón pueda llegar hasta el fondo, como la exhaustividad de los sentidos. Y en esa medida, entonces, tenemos dificultades para justificar completamente los dos partidos de la teoría del conocimiento, el racionalismo y el empirismo. En el siglo XVIII, un filósofo alemán, Manuel Kant, se propuso examinar la capacidad del conocimiento humano. Lo sometió a un juicio sobre sus alcances y llamó a ese proyecto filosofía crítica. El proyecto de la filosofía crítica de Kant, que se expresa en una obra suya que se llama La crítica de la razón pura, pretende examinar hasta qué punto puede llegar la razón humana y en qué medida la sensibilidad y la razón intervienen en la construcción de un conocimiento completo en el cual podamos confiar completamente. Las conclusiones de Kant en su obra lo llevaron a presentar con una imagen que para nosotros es lejana, pero para sus contemporáneos era mucho más cercana, sus planteamientos como la revolución copernicana. Copérnico fue aquel astrónomo que construyó un modelo en el cual el centro del universo no era la Tierra, y entonces el antiguo centro del universo se puso a girar alrededor de un centro nuevo que era el Sol. Copérnico construyó un sistema heliocéntrico y Kant decía que su revolución en la filosofía crítica era una revolución copernicana porque él había invertido la perspectiva. En vez de preguntar o en vez de suponer que la ciencia tenía validez universal porque se derivaba de los conocimientos acerca del mundo o acerca de lo que los órganos de los sentidos y el mundo ponían en nuestro interior, Kant supuso que lo que siempre encontrábamos tenía que estar más bien en nosotros y por esa razón entonces siempre lo encontraríamos. A esas estructuras del conocimiento, previas a todo conocimiento posible, Kant las llamó con términos latinos a priori, que quiere decir antes de la experiencia. A priori quiere decir antes, eran a priori respecto de la experiencia. Y a lo que nosotros recibíamos de la experiencia lo llamó a posteriori. Para Kant, la ciencia se apoyaba en los a priori y por esa razón teníamos que encontrarlos siempre, a diferencia de los a posteriori, que eran eventuales y esporádicos. Kant explicó entonces una inversión de perspectiva en la cual las estructuras del conocimiento eran las que determinaban todo lo que nosotros conociéramos, en la misma forma en que si nosotros tenemos unos lentes de color, todo lo que nosotros veamos van a estar marcados por nuestras lentes de color. Damos un gran salto para caer a comienzos del siglo XX, desde el siglo XVIII, 1804, que es el año de la muerte de Kant, hasta los comienzos del siglo XX, en donde se desarrolló un movimiento cuyo nombre, uno de cuyos nombres fue el positivismo lógico. La estructura formal de la ciencia, pues, debía concordar con la lógica formal y simbólica.
y la parte de la experiencia debía provenir de enunciados de observación, está puesto entre comillas porque era un término que ellos utilizaban también otro término que es enunciados protocolares, y nosotros podríamos asemejarlos a fotografías de informaciones de observación, pero fotografías no visuales, sino fotografías hechas con palabras, con un gran parecido a lo que pueden significar las pruebas en un proceso legal contemporáneo. Hay que tomar acontecimientos, pero hay que convertirlos en palabras para poderlos introducir en el conjunto de razonamientos que van a procesar el juez y los jurados. Escepticismo. El escepticismo, que es una corriente de pensamiento, sostiene que nosotros no podemos saber con absoluta seguridad nada. Sostener una tal afirmación es sostener de otra forma que las preguntas no tienen fin, que nosotros podemos seguir preguntando porque la fundamentación no tiene fondo, no tiene un fondo absoluto. Algo parecido a lo que sucede cuando construimos edificios. No buscamos una roca que haya en el centro de la tierra porque no la hay, sino que tratamos de hacer una edificación flotante que esté lo más agarrada que sea posible del suelo. El conocimiento humano, según el escepticismo, adolece de serias limitaciones. Adolece de serias limitaciones porque no puede llegar a construir el fondo absoluto del conocimiento. Es decir, sus cimientos son provisionales. Eso también lo constatamos cuando nos damos cuenta de que hay historia de la ciencia. La historia de la ciencia nos muestra cómo hemos cambiado en los conocimientos que tomamos como fundamentales o como fundamentos de otros conocimientos. Y eso nos quiere decir también que las preguntas resultan siendo en el proceso más importantes que las respuestas. A partir de ahí, los sueños de la razón, que consistirían en saberlo todo de una vez y para siempre, en la misma forma en que respecto de la experiencia personal y la experiencia moral, también querríamos que muchas otras situaciones fueran de una vez y para siempre. Los sueños de la razón se deshacen en las manos del hombre porque no pueden completarse definitivamente. Los sueños de la razón son sueños. Y la razón es un proyecto siempre inacabado. Es decir, están muy claras sus aspiraciones, pero no están completamente definidas sus realizaciones. El falsacionismo es una forma contemporánea de escepticismo, en la medida en que considera que los sueños de la ciencia, ya no los sueños de la razón, son también limitados en su realización. El falsacionismo, que es una corriente que se derivó de los primeros escritos sobre teoría de la ciencia de Karl Popper, propone que la característica más importante de las teorías científicas es una forma que nos permita identificar cuándo son falsas, pero no es la verdad, porque ninguna de las teorías de la ciencia es verdadera. Y ninguna es verdadera porque no podemos saber cuándo hay una teoría verdadera. Popper fundamenta su propuesta en el hecho de que, con base en observaciones particulares y con base, que es lo que nosotros llamamos con base en la experiencia, nosotros no podemos llegar desde el punto de vista de la lógica a proposiciones universales. Hay una gran brecha entre los particulares y los universales que hacen que el razonamiento por inducción sea un razonamiento siempre muy limitado.
Nosotros, a partir de observaciones particulares, no podemos decir para siempre que conocemos una observación, la verdad de una observación, la verdad de una formulación universal. Entonces, Karl Popper terminó planteando que las teorías de la ciencia se distinguían no por ser verificables, porque nunca se sabe si son verdaderas, sino por ser falsables. Debían ser presentadas de una forma tal que nosotros pudiéramos ponerlas a chocar con la experiencia y encontrar contraejemplos que pudieran desalojarlas del lugar que tienen en un momento determinado como las teorías más confiables. Es la anécdota que ustedes encontraron en el texto de Karl Popper sobre el procedimiento que utilizó John Eccles para las investigaciones que lo llevaron al premio Nobel. Llegamos entonces a un punto en el cual tenemos el esquema que Popper plantea, que es el esquema del falsacionismo, para la realización, para la producción de los conocimientos científicos. Tenemos un problema inicial que desafía nuestro ingenio, tenemos una solución tentativa, que la podemos llamar conforme al lenguaje contemporáneo hipótesis, tenemos una comparación con la experiencia, tenemos que buscar teorías que nos permitan hacer comparaciones con la experiencia, al contrario de las teorías que no nos permiten hacer comparaciones con la experiencia, y entonces como resultado de ese choque entre nuestras anticipaciones o nuestras expectativas y la experiencia tenemos un nuevo problema. Popper formula eso también diciendo que vamos de problemas a problemas por ensayo y eliminación del error, pero por supuesto los problemas que son punto de llegada no son iguales a los problemas que son punto de partida. Si así fuera, estaríamos en un círculo vicioso. Popper dice entonces también, en una forma coherente con las otras afirmaciones que he presentado brevemente y que ustedes encuentran más detalladas en el texto, que todas las teorías científicas o que todas nuestras teorías científicas son conjeturas. Adelante. La actividad de comparar nuestras anticipaciones con la experiencia, Popper la llama contrastación. Contraste es una comparación. Y la contrastación entonces es la comparación de nuestras teorías por métodos, utilizando procedimientos de la lógica, de las teorías universales. Se buscan condiciones iniciales que permitan hacer predicciones particulares y las predicciones particulares se comparan con los acontecimientos del mundo. Si coinciden con los acontecimientos del mundo, entonces decimos que hemos tenido corroboraciones, porque no por ello podemos decir que nuestras teorías son verdaderas. Podemos decir que hasta el momento no hemos podido demostrar que son falsas, porque siempre existe la posibilidad de que en una contrastación ulterior la predicción no funcione. En general, las contrastaciones y el análisis de las contrastaciones nos muestran la debilidad del conocimiento subjetivo, el conocimiento de los individuos, y la debilidad incluso del conocimiento colectivo. La debilidad del conocimiento colectivo. De qué manera muchas de las catástrofes naturales no son previsibles a pesar de la gran cantidad de herramientas que hemos desarrollado para conocer el mundo. Sin embargo, son todavía impredecibles muchas de las catástrofes naturales. Y desde un punto de vista mucho más sencillo y mucho más simple, el pan
que es un alimento y que nosotros comemos siempre confiando en que sea un alimento, puede llegar a ser la base del envenenamiento de una población. En los años 60 en Colombia, en el mismo bus de escalera en que se transportaba la harina para los panaderos de Chiquinquirá, se transportaba paratión, que era un veneno muy potente utilizado para fumigar los cultivos después de disolver una parte en 1.000.000. Algunas de las canecas de paratión estaban rotas y contaminaron, envenenaron la harina que iba para los panaderos de Chiquinquirá, y al otro día hubo en Chiquinquirá una muerte inmensa porque la gente comió pan con la expectativa de que el pan fuera nutritivo y energético como lo es todas las mañanas, y resultó siendo una forma de buscar la muerte, porque en vez de encontrar el alimento, lo que encontraron fue una trampa mortal, las personas que comieron ese pan. Podríamos decir que es una equivocación, pero es lo mismo que sucede en todas nuestras formas de razonamiento. Tenemos anticipaciones. Las personas que murieron podían haber dicho, no, yo me lo comí porque el pan siempre es nutritivo. Y efectivamente esa mañana no fue nutritivo, sino que estaba envenenado y fue la causa de su muerte. Las expectativas humanas, que incluso son el resultado de procesos de elaboración científica, son anticipaciones con base en la experiencia, pero no necesariamente van a predecir siempre la verdad. Entonces, por esa razón, el falsacionismo dice que nosotros debemos ser, en general, en la evaluación respecto del alcance del conocimiento, escépticos, porque tenemos que asumir que aún el conocimiento de la ciencia tiene limitaciones y puede fallarnos en un momento determinado. Todas las ocasiones en que las anticipaciones de la ciencia funcionan nos sirven para darle una confianza subjetiva, pero de ninguna manera una demostración lógica de la verdad de las teorías científicas. Sigamos adelante. En la última etapa de su filosofía, que desarrolló entre los años 70 y los años 90, cuando murió en 1994, Popper se apoyó fuertemente en la teoría de la evolución de las especies que había desarrollado Charles Darwin. Y propuso que la forma como producimos el conocimiento científico estaba fuertemente emparentada con la forma como las especies vivas se desarrollaron sobre la Tierra por medio de un proceso de variación y selección natural. Con una ligera diferencia, y es que mientras la naturaleza avanza a tientas, es decir, mientras la naturaleza, no existe algo como la mente de la naturaleza, nosotros los humanos tratamos, gracias a la posibilidad que tenemos de la reflexión y del hablar por el hablar, del hablar sobre el hablar, tenemos la posibilidad de construir conscientemente unos objetivos que buscamos con la ciencia. Sin embargo, a pesar de que lo hacemos conscientemente y tratamos de orientarnos de la forma más inteligente para alcanzar esos fines, nuestros conocimientos tienen las mismas limitaciones que tienen los esquemas naturales de variación y selección natural. Nosotros hacemos variaciones o combinaciones nuevas para solucionar viejos problemas o para solucionar nuevos problemas, y la aplicación de esas combinaciones selecciona cuáles de ellas funcionan hasta el momento y cuáles no funcionan, por lo cual van a ser descartadas de nuestras recetas para anticipar el mundo del futuro. A esa
asociación entre las teorías de la biología y las teorías del conocimiento la llama Popper la teoría evolutiva del conocimiento. Por eso dice que puede proponerse que la ciencia es parte del proceso de evolución de la vida y que la ciencia en ese sentido es un instrumento más de evolución al servicio de la especie humana. Y por supuesto, si está al servicio de la especie humana, que es una de las formas de vida, está al servicio de la vida en general. En otras palabras, la evolución del conocimiento hace parte de la evolución de la vida. La evolución del conocimiento apoyada en estructuras lingüísticas, que es lo que nosotros llamamos la ciencia y los saberes, es parte de los instrumentos de supervivencia biológica, como pueden ser las manos, los ojos, las aletas de los peces, etc. Tenemos pues una imagen de la ciencia desde el punto de vista de la teoría evolutiva del conocimiento como un procedimiento de orientación que no tiene absolutos. La selección no nos lleva hacia un saber absoluto, sino hacia un punto de vista que probablemente nos acerca a la verdad. Pero la adecuación hace referencia a un medio que está cambiando continuamente y por eso lo que en un momento puede ser adecuado, en otro momento puede no ser adecuado. Hay ejemplos muy bellos de esa inadecuación que se produce cuando hay cambios en los contextos de vida. Los pajaritos de las fincas se chocan continuamente con el vidrio plano de las edificaciones porque ellos evolucionaron en un ambiente natural en donde no existían trampas de ese tipo. Por donde pasa la luz pasan los cuerpos y eso no sucede con el vidrio plano, porque el vidrio plano no nos da la posibilidad de percibirlo, nos deja pasar la luz y sin embargo es un obstáculo para nuestros cuerpos. Los mosquitos que buscan la luz y que se orientan por algunas de las componentes de la onda luminosa resultan atrapados en las trampas que se ponen a propósito en las hamburgueserías y encuentran la muerte gracias a una orientación que en otras condiciones les permite su supervivencia. Ahí vemos cómo un cambio en el medio es también la exigencia simultánea de una reelaboración de los esquemas de conocimiento. De modo que la idea de que la evolución nos entrega los más aptos es una idea que debe ser relativizada diciendo que nos entrega los más aptos para el presente, pero no para cualquier futuro, porque el medio puede cambiar en cualquier momento. Aprendizaje biológico. Podemos entonces emparentar lo que le sucede a las especies biológicas con lo que nos sucede a los individuos y entonces hablar del aprendizaje biológico. Podemos decir entonces que la especie aprende a través de sus individuos y que la reproducción fija dolorosamente lo aprendido. Aquellas variantes de conocimiento que están representadas o personalizadas en individuos concretos que no están dotados de esquemas anticipadores del mundo real, mueren y no pueden reproducirse y por esa razón las especies se acomodan de una forma cada vez mejor al mundo en el que viven. Podemos también decir que lo que es a priori para el individuo es a posteriori para la especie, porque los individuos sobrevivientes, que son los que llegan a tener descendencia, tienen orientaciones que les han permitido sobrevivir. Y esas orientaciones o esa capacidad de anticipaciones que les permite sobrevivir va a condicionar la generación siguiente,
permitiéndole estar mejor adaptada que la generación anterior. En el umbral humano, es decir, a partir de la aparición del lenguaje, las teorías son exosomáticas, un término que quiere decir que viven por fuera de nuestros cuerpos. Están tan fuera de nuestros cuerpos que las podemos guardar en un depósito colectivo, que es la biblioteca, o las podemos almacenar en medios externos como los discos, como los casetes y como el objeto más importante todavía en la historia de la humanidad, que es el libro. Los podemos almacenar en ladrillos de hojas de papel sobre los cuales hay manchas que tienen codificada la información. Son exosomáticos porque ya no están, nuestras teorías son exosomáticas porque ya no están almacenadas en nuestro soma o en nuestro cuerpo, no están en nuestra memoria corporal, no están en la memoria de nuestros cerebros, sino que están colectivamente ubicadas en depósitos de memoria a los cuales los humanos que tengan la técnica de decodificación correspondiente pueden acceder para extraer esas teorías. Eso es lo que significa, por ejemplo, una enciclopedia, el conjunto de los conocimientos. Un humano no arriesga todo porque arriesga inicialmente sus teorías, y las teorías son eliminadas en lugar del individuo que las generó. A diferencia de los animales, que en general se identifican con su propia teoría, los humanos podemos examinar nuestras teorías lingüísticamente, discutir nuestras teorías antes de confrontarlas con la experiencia y hacer que nuestras teorías mueran en lugar nuestro. El proverbio popular dice que el gato tiene 7.000 vidas, que el gato tiene 7 vidas, y nosotros podríamos parodiarlo diciendo que el ser humano puede tener 1.000.000 de teorías y en esa medida tiene 1.000.000 de vidas posibles. La crítica de las teorías. Ya para finalizar, los seres humanos podemos eliminar nuestras teorías inadecuadas y eso es lo que llamamos pensar críticamente. La función argumentativa del lenguaje, que se une a la función expresiva, a la función comunicativa y a la función descriptiva como cuarta función en un esquema teórico que nos explica los niveles del conocimiento humano, del lenguaje humano, nos dice que tenemos lenguaje argumentativo cuando no solamente describimos, es decir, cuando no solamente hacemos mitos, como decían los griegos, sino cuando presentamos narraciones que tratan de complementar a otras narraciones que nos describen el mundo. Y en ese nivel, que está más allá de la descripción, nosotros decimos que tenemos lenguaje argumentativo. Podemos referir muchas leyendas que no sabemos si corresponden a hechos que han sucedido, pero con nuestros argumentos nosotros podemos criticar esas leyendas para saber cuáles de todas nuestras construcciones con palabras son las que corresponden al mundo en el cual vivimos, y entonces decimos que hemos construido la ciencia, que era el tema central de esta comunicación y que es el tema que ustedes seguirán trabajando en la mañana de hoy durante la sesión.